Castigaron al ranchero casándolo con una esclava apache y vendiéndolo por $5, cambió todo. El sol descendía detrás de las colinas resecas, tiñendo el horizonte de un rojo opaco que se reflejaba sobre la tierra agrietada. El rancho se erguía como un esqueleto de madera y hierro, rodeado por la nada misma. Allí vivía Emilio, un hombre silencioso, curtido por los inviernos y las tormentas de polvo, dueño de su tierra y de sus fantasmas. Pero aquella tarde no había ningún viento que llevara su tranquilidad. Un carruaje polvoriento se detuvo frente al portón, chirriando con un quejido largo y cansado. Emilio se acercó a paso lento, con la mano rozando la culata de su rifle, sintiendo como cada músculo se tensaba ante lo inesperado. Dentro del carruaje había una mujer. Su ropa estaba rasgada, su cabello sucio, sus ojos alertas y llenos de desconfianza. No era la primera vez que Emilio veía a alguien de fuera, pero había algo en ella que lo obligó a retroceder un instante, su aire de superviviente, de quien no se había rendido a pesar de todo. ¿Quién eres?, preguntó, la voz contenida, como siempre. Ella no respondió de inmediato. Solo lo evaluó, midiendo la distancia entre ellos y calculando si podía confiar. Cada sombra, cada gesto de él, era una señal que debía descifrar. Finalmente, con un hilo de voz, dijo, me llamo Nayeli. Me vendieron, dijeron que debía quedarme aquí. El rancho estaba vacío, excepto por Emilio y sus caballos. La mención de vendida lo dejó un escalofrío que no podía admitir. No era extraño que el mundo fuese cruel, pero la violencia en la voz de alguien que había vivido esclavitud directa era algo que el silencio no podía ignorar. Emilio no ofreció palabras de consuelo. No las necesitaba. Se limitó a abrir la puerta del granero y señalarle un rincón donde podía sentarse. Su gesto decía, sobrevivirás, pero no me debes nada. Ella asintió, sin bajar la guardia. La distancia entre ellos era estrecha, pero invisible. No hay agua caliente, dijo Emilio, sin mirarla directamente. Ni comida preparada. Solo lo que se pueda cazar o cosechar. Su tono no era amenaza, sino realidad. Nayeli lo miró, evaluando. La dureza de aquel hombre le recordaba que estaba en un mundo donde nadie perdonaba debilidades. Su corazón latía rápido, no por miedo, sino por la necesidad de calcular cada paso. El día siguiente llegó con un frío que calaba hasta los huesos. Nayeli intentó levantarse antes del amanecer, pero el dolor en sus piernas no le permitió caminar sin ayuda. Emilio apareció en la puerta, silencioso, con un par de mantas y un gesto de advertencia, levántate despacio. No ofreció más. Su ayuda era mínima, suficiente para que no cayera, pero no suficiente para demostrar compasión. El contacto fue breve. Él sostuvo su brazo solo el tiempo necesario. Nada más. Nadie necesitaba más palabras para entender que la supervivencia dependía de ellos mismos. Durante las siguientes horas, trabajaron en silencio. Emilio alimentó a los caballos y revisó las cercas. Nayeli recogió leña, aprendiendo a cortar sin lastimarse. Cada movimiento estaba cargado de tensión, dos extraños compartiendo un espacio que no era suyo, obligados a coexistir por la dureza del mundo y las circunstancias que los habían arrojado allí. El peligro era tangible. La frontera no perdonaba errores. Lejos de la ley, con hombres que podían aparecer para robar, castigar o aprovecharse, el rancho era un refugio precario. Cada sombra podía contener un enemigo, cada sonido un aviso de violencia. Nayeli lo sabía. Emilio lo sabía. No había espacio para confianza inmediata. Solo vigilancia. Por la tarde, cuando el sol se ocultó completamente, Emilio regresó del corral con un animal abatido. El olor a pólvora y sangre flotó en el aire. Nayeli no se inmutó. Su mirada se encontró con la de él, un intercambio silencioso de respeto y reconocimiento. No había palabras de consuelo, ni sonrisas fáciles.
Solo la aceptación tácita de que aquel hombre podía protegerla y que ella podía sostenerse. La noche cayó con un viento helado que se colaba por las rendijas de la cabaña. Nayeli se sentó cerca de la chimenea, observando cómo Emilio encendía el fuego con manos firmes y sin prisa. Cada chispa iluminaba su rostro, revelando arrugas y cicatrices, testigos de años de soledad y lucha. No puedo quedarme callada toda la noche, dijo ella, apenas un susurro. Me duele. Todo duele. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. En su silencio había promesa de contención, de que ningún dolor la abandonaría sin que hubiera alguien cerca para vigilar. A veces, la protección no necesitaba palabras. Solo presencia. El crepitar del fuego llenó la estancia, acompañado por el sonido del viento azotando la cabaña. Afuera, el mundo seguía siendo un lugar cruel, lleno de hombres que podían comprar, vender o herir. Dentro, dos figuras compartían un espacio limitado, un comienzo frágil. Cuando finalmente se retiraron a dormir, cada uno en su rincón, la tensión persistía. Nadie había hablado de futuro, de unión, ni siquiera de confianza plena. Pero había un reconocimiento silencioso, la supervivencia exigía que continuaran juntos, aunque nadie lo admitiera. La última luz de la chimenea iluminó por un instante el rostro de Nayeli. Sus ojos reflejaban miedo, cansancio y determinación. Sabía que aquel rancho podía ser prisión o refugio. Emilio, por su parte, se sentó un momento fuera, mirando el horizonte rojo oscuro. No era compasión lo que lo mantenía alerta. Era responsabilidad. Era supervivencia. Era entender que, aunque nadie lo dijera, aquella mujer estaba ahora bajo su cuidado. Y él no podía fallar. Un aullido lejano rompió la calma, recordando que la frontera nunca perdona. Ambos lo escucharon. Ninguno habló. La noche era demasiado larga, y la tensión demasiado pesada. Pero ambos entendieron que lo que comenzaba allí no era simple coincidencia, la vida los había arrojado a un mismo lugar, y nadie saldría indemne. El viento trajo consigo polvo y advertencias invisibles. Nadie podía imaginar cómo el destino los uniría aún más, ni hasta qué punto las heridas del pasado y la dureza del presente los forzarían a confiar. Solo el silencio respondía, pesado y expectante. Y así, la frontera los esperaba, cruel y despiadada, mientras el rancho se convertía en escenario de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero que ya estaba ocurriendo, el lento, silencioso comienzo de un vínculo que nadie podía romper. El amanecer llegó con un frío húmedo que se filtraba hasta los huesos. Emilio estaba ya en el corral, ajustando las riendas de los caballos mientras el vapor de su aliento se mezclaba con la neblina. Nayeli permanecía dentro de la cabaña, acurrucada cerca del fuego. Sus músculos doloridos se quejaban, pero el silencio del rancho era más pesado que cualquier fatiga. «Ven», dijo él, sin mirarla, mientras levantaba la cabeza al escucharla acercarse. «Ayúdame con el establo». Ella asintió, sin palabras, reconociendo que las órdenes no eran imposiciones, sino parte de la rutina que los mantenía vivos. Con manos torpes al principio, empezó a limpiar los pesebres, mientras él trabajaba al lado, silencioso y firme. Cada uno medía los movimientos del otro, qué tan rápido, qué tan torpe, qué tan confiable. El silencio, de repente, tenía un peso distinto, no era hostilidad, sino un método para evaluarse y protegerse. Al mediodía, la cabaña se convirtió en un lugar de encuentros forzados. Ella cocinaba la carne que él había cazado la tarde anterior, él limpiaba el polvo y aseguraba la madera del techo. No intercambiaban más que miradas rápidas, gestos mínimos. Cada acción estaba cargada de intención, el fuego debía mantenerse, la comida debía durar, el rancho debía resistir. La necesidad se volvía lenguaje, y lentamente, la confianza comenzaba a filtrarse en pequeños detalles. «No uses demasiada sal», dijo Emilio finalmente, rompiendo la rutina de silencio mientras revisaba la carne. «La conservas mejor así». Nayeli lo miró,
sorprendida de escuchar algo que no fuera orden ni advertencia. Asintió, obedeciendo, y en el movimiento de su mano hubo un respeto silencioso que él reconoció sin decir nada. Fue un intercambio breve, simple, pero cargado de significado. Ella escuchaba, él enseñaba. No era afecto todavía, era supervivencia compartida, el primer hilo de confianza que se formaba entre dos personas que no tenían otra opción. Los días se sucedieron en esa cadencia lenta y estricta. El rancho exigía trabajo constante. La leña debía recogerse, el agua debía traerla a alguien, los caballos alimentarse y entrenarse. Nayeli aprendió a montar, a usar el rifle, a leer la tierra y los rastros de animales. Emilio observaba desde la distancia, corrigiendo un gesto, enseñando sin mostrar paciencia ni indulgencia, solo con firmeza. Cada indicio de torpeza era corregido con un toque mínimo, casi imperceptible. Ella lo aceptaba sin resentimiento, porque entendía que el hombre no podía permitirse fallas. Pero la frontera no era indulgente. Un día, mientras trabajaban el campo, escucharon voces a lo lejos, hombres que no pertenecían al rancho. Nayeli se congeló, y Emilio, sin siquiera mirar atrás, puso su mano sobre la culata del rifle. No hubo alarma, ni carrera precipitada. Solo la certeza silenciosa de que debían estar listos para cualquier cosa. Es probable que busquen lo que vendieron, murmuró Emilio, más para sí que para ella. Nayeli bajó la cabeza, sintiendo como el pasado la alcanzaba. No había preguntas, no había excusas. Solo la sensación de que cada día era una prueba, y que la confianza mutua no podía depender de palabras. Se necesitaba acción. Y acción fue lo que ambos dieron, fortalecer el rancho, vigilar la llanura, compartir silencios largos donde cada respiración era una conversación sin sonido. Al caer la tarde, Emilio enseñó a Nayeli a reparar cercas de manera más eficiente, colocando clavos con precisión y sin desperdicio. Ella comenzó a anticipar sus movimientos, a pasarle herramientas antes de que él pidiera. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que él notara algo distinto, la aceptación de la rutina, el reconocimiento de que ella podía sostener su parte del mundo. El vínculo creció en esos silencios y gestos mínimos. Él le ofrecía seguridad, no palabras, ella respondía con esfuerzo y dignidad. La frontera no permitía flaqueza ni sentimentalismos, y ambos lo entendieron. Lo que se estaba formando era lento, casi invisible, pero tan firme como los troncos que reforzaban el rancho. Una tarde, la tormenta llegó de repente. El viento levantó polvo y hojas secas, doblando la hierba como olas violentas. Nayeli intentó asegurar la puerta de la cabaña, pero un tablón cedió bajo su peso y se clavó en su pierna. El dolor la obligó a gritar, y por primera vez Emilio corrió hacia ella sin advertencia, sin medir distancia. La sostuvo, la ayudó a recostarse, y aunque sus palabras fueron escasas, sus acciones fueron precisas, un vendaje improvisado, agua limpia, la certeza de que no la dejaría sola. No te muevas demasiado, dijo él, simplemente. Ella asintió, dejando que la rigidez de su cuerpo se doblegara ante la necesidad, no ante la sumisión. La herida dolía, pero no era humillación lo que sentía, era la conciencia de que alguien podía cuidarla sin pedir nada a cambio. Y eso, en la frontera, era más valioso que cualquier palabra de afecto. Los días posteriores fueron de adaptación. Nayeli se movía con cuidado, pero no dejó que la herida la inmovilizara por completo. Emilio ajustaba las tareas, enseñándole técnicas para cargar agua y leña sin comprometer su seguridad. La dependencia no era romántica, era estratégica, basada en la necesidad de sobrevivir juntos. Al mismo tiempo, se permitieron miradas más largas, silencios que no eran tensión sino reconocimiento. Él no la tocaba más que cuando era estrictamente necesario, ella aprendía a leer sus gestos, a interpretar su atención, a anticipar su acción. La frontera había impuesto reglas que los dos aceptaban, y en ellas comenzó a formarse algo que ni uno ni otro podía nombrar. Una noche, sentados frente al fuego,
el viento azotaba la cabaña con violencia. Nayeli rompió el silencio. Gracias, por no dejarme sola. Él no respondió de inmediato, solo ajustó la leña. Después, un simple asentimiento, suficiente. No había palabras grandilocuentes, ni promesas imposibles. Solo la verdad de su presencia. Ella lo comprendió, el respeto y la seguridad eran la base de cualquier vínculo duradero. Afueras, la frontera seguía implacable. Los hombres podrían volver, la violencia podía aparecer sin aviso, y la ley nunca estaba cerca. Pero dentro del rancho, algo comenzaba a formarse, una coexistencia silenciosa, basada en acción, responsabilidad y dignidad. No era confianza plena, pero era un inicio. Cuando la luna iluminó la cabaña, Nayeli miró a Emilio dormir sentado frente al fuego, vigilando cada sombra. No había intimidad, no había romance todavía. Solo la certeza de que no estaban solos en un mundo que obligaba a cada uno a luchar por sí mismo. Y, por primera vez, ella pensó que quizá, solo quizá, la frontera podía ser un lugar donde alguien podía sostenerte sin pedirte que dejes de ser fuerte. El fuego se apagaba lentamente. La tormenta había cesado, dejando un frío húmedo en su lugar. La frontera continuaba siendo cruel, pero dentro de esa cabaña, la tensión se transformaba en un hilo de confianza que crecía, invisible pero firme. Ambos sabían que aún había mucho que enfrentar, mucho que aprender, y que cualquier paso en falso podría separarlos. Pero también entendían que sobrevivir juntos era posible, aunque todavía no se dijera en voz alta. La frontera no perdonaba, y ellos tampoco se permitían debilidades. Cada mirada, cada gesto, cada silencio compartido, tejía lentamente un vínculo que resistiría lo que la frontera arrojara. La confianza no era inmediata, era ganada, como el fuego que había encendido cada noche, como el rancho que se mantenía de pie pese a todo. Y así, entre trabajo compartido, heridas y miradas cargadas de significado, el rancho comenzó a dejar de ser solo un refugio de madera y polvo. Se estaba convirtiendo en un lugar donde dos sobrevivientes empezaban a entender que, incluso en la frontera más dura, podían hacer algo que valía la pena proteger. El viento aulló esa noche, recordándoles que el mundo seguía siendo peligroso. Pero dentro, frente a la chimenea casi apagada, Emilio y Nayeli compartieron un silencio distinto, uno que ya no era solo evaluación ni vigilancia, sino la primera chispa de un entendimiento que crecería lentamente, sin palabras, entre dos personas que aprendían a confiar. El invierno había llegado con un viento cortante que mordía la piel. La nieve cubría las colinas alrededor del rancho como un manto blanco e implacable, y cada paso fuera de la cabaña era un recordatorio de que la frontera no perdonaba errores. Nayeli caminaba con cuidado, su pierna aún resentida por la vieja herida, mientras Emilio revisaba las cercas y alimentaba a los caballos. La rutina de supervivencia se había vuelto rígida, silenciosa, pero en ella se escondía algo más, la confianza, lenta y tenue, que ahora podía percibirse en la manera en que cada uno anticipaba los movimientos del otro. Sin embargo, la paz era frágil. Una mañana, el crujido de nieve bajo botas extrañas alertó a Emilio antes de que nadie se mostrara. Hombres a caballo aparecieron en la llanura, cabalgando rápido hacia el rancho. No eran visitantes ni comerciantes, eran hombres que buscaban cobrar deudas del pasado, aquellos que habían jugado con vidas ajenas sin consideración. Entre ellos había un hombre que Emilio reconoció de inmediato, alguien vinculado a la venta y humillación que Nayeli había sufrido. «Prepárate», dijo Emilio, seco, mientras bloqueaba la puerta del establo con su hombro. «No los dejes entrar». Nayeli no retrocedió. Su mirada era fría, determinada. No había miedo en ella, sino conciencia de que la frontera podía exigir sacrificios dolorosos. Ayudó a cerrar la puerta trasera, aseguró ventanas y colocó objetos pesados para dificultar el ingreso. Cada gesto suyo mostraba que no era una víctima, era una sobreviviente que entendía la gravedad de la situación. Los hombres rodearon el rancho, gritando órdenes y burlas.
Uno de ellos avanzó, intentando abrir la puerta principal, y Emilio lo enfrentó con un rifle firme. No había palabras largas ni amenazas innecesarias, solo la certeza de que defendería lo suyo, y lo que ahora debía proteger, hasta el último aliento. No tienen derecho. Gritó Nayeli desde el interior, su voz firme, lejos de un temblor de miedo. El enfrentamiento fue tenso. La nieve golpeaba los caballos, las botas se hundían en la capa helada, y la frontera parecía cerrarse sobre ellos como un lobo invisible. Nayeli observaba cada movimiento, aprendiendo a anticipar, a actuar con precisión. No era un momento de romance ni de heroísmo fácil, era supervivencia, y eso significaba decidir rápido. En un instante, un hombre rompió la ventana lateral. Emilio disparó al aire primero, advirtiendo, y luego apuntó con precisión cuando el intruso intentó avanzar. Nayeli, siguiendo instinto, tomó un hacha pequeña y bloqueó la entrada mientras el hombre retrocedía. La coordinación silenciosa entre ambos era perfecta, resultado de semanas de convivencia, de miradas compartidas, de respeto ganado sin palabras. Cuando la amenaza se dispersó momentáneamente, ambos se retiraron al interior, respirando con dificultad. La nieve golpeaba las paredes y las sombras de los hombres acechantes se proyectaban en la cabaña. Era claro, no sería la última vez que vendrían. Nayeli se sentó, temblando levemente, no por miedo, sino por la adrenalina acumulada y el frío que se colaba por su ropa húmeda. Emilio se acercó, silencioso, y le cubrió los hombros con su abrigo. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado de significado. No había palabras, no había promesas, solo la acción que decía, estoy aquí, y no te dejaré sola. La tensión de la frontera y la cercanía obligada provocaron algo más que supervivencia. Esa noche, frente al fuego casi apagado, Nayeli se acercó. No hubo preguntas ni comentarios, simplemente se sentó junto a él, buscando calor y compañía en la quietud. Emilio no la tocó más que lo necesario para mantener la distancia entre ambos y protegerla del frío. Pero el gesto, la aceptación de su cercanía, marcó un cambio. La intimidad no era romántica aún, sino un reconocimiento silencioso de que podían depender el uno del otro. Los días siguientes, los hombres no regresaron, pero la amenaza permaneció como sombra constante. Nayeli comenzó a preparar estrategias, rutas de escape, escondites, maneras de proteger el rancho y sus animales si la violencia regresaba. Emilio observaba, aprobando silenciosamente sus ideas, dejando que ella tomara decisiones que demostraban su fuerza y autonomía. En la frontera, nadie podía permitirse debilidades, y ambos lo entendían. Un atardecer, mientras arreglaban el techo que la tormenta había dañado, Nayeli habló con voz baja pero firme, si vuelven, no pienso quedarme quieta. Su mirada se encontró con la de Emilio. No soy una carga. No lo seré para ti. Él asintió apenas, sin palabras. Lo que ella decía era verdad, la confianza se estaba transformando en algo más que dependencia. Era respeto mutuo, aceptación de la fuerza del otro y reconocimiento de la vulnerabilidad propia. La frontera no perdonaba fantasías, solo quienes actuaban con precisión y dignidad sobrevivían. Aquella noche, mientras el viento aullaba con fuerza, Nayeli se acercó de nuevo, y esta vez dejó que Emilio la cubriera con su abrigo sin protestar. Sus manos se rozaron levemente, un contacto mínimo, pero suficiente para encender algo que ninguno de los dos podía nombrar aún. La intimidad era lenta, ganada con días de vigilancia, de apoyo silencioso, de acciones más que palabras. No había romance forzado, había presencia, cuidado y reconocimiento. Pero la frontera seguía siendo implacable. Una patrulla de hombres llegó al amanecer, obligándolos a tomar decisiones que podrían separarlos para siempre. Nayeli consideró huir, Emilio insistió en proteger el rancho, y durante horas se debatieron entre riesgo y supervivencia. Finalmente, ella eligió quedarse, entendiendo que su fuerza estaba allí, junto a él, y que abandonar sería ceder a la violencia y al miedo.
Esa elección selló algo que ni ellos pronunciaron. La intimidad había comenzado, contenida y silenciosa, en la forma de miradas, gestos mínimos, y la certeza de que cada uno podía confiar en el otro cuando la frontera amenazaba con arrancarlo todo. No había romance rápido ni palabras vacías, solo la lenta construcción de algo que valía la pena proteger. Cuando la amenaza se disipó temporalmente, Nayeli se recostó junto a Emilio frente al fuego. Sus cuerpos no estaban completamente juntos, pero la cercanía era suficiente para transmitir seguridad y mutua aceptación. La primera chispa de intimidad había surgido de la necesidad, el respeto y la confianza. Y en la frontera, eso era más valioso que cualquier declaración de amor. La noche cayó con un viento gélido que empujaba la nieve contra las paredes de la cabaña. Afuera, la frontera seguía siendo cruel y despiadada. Adentro, en silencio, dos sobrevivientes compartían algo que nadie más podía ver, un vínculo ganado a fuerza de peligro, respeto y cuidado mutuo. La intimidad no era un final feliz, era un acto silencioso de supervivencia y humanidad. Nayeli cerró los ojos, escuchando la respiración de Emilio, reconociendo que, aunque la frontera podía arrebatarlo todo, allí dentro había algo que no podrían separar. Un hilo invisible de confianza y elección mutua, que se había forjado en el peligro, la acción y la dignidad compartida. El viento aulló esa noche, recordándoles que la frontera nunca duerme. Pero dentro de la cabaña, con la nieve golpeando las paredes, Nayeli y Emilio habían tomado decisiones que los unían más allá de la mera supervivencia, habían elegido quedarse, habían elegido confiar, y habían dado el primer paso hacia algo que duraría mientras ambos decidieran mantenerlo. Y así, mientras la tormenta rugía afuera, el rancho se volvió más que refugio. Era escenario de decisiones, acciones y silencios que tejían un vínculo imposible de romper por la violencia, la frontera o los fantasmas del pasado. La intimidad había comenzado, contenida y lenta, un recordatorio de que, incluso en el mundo más duro, alguien podía sostenerte sin exigir que dejes de ser fuerte. El invierno se hacía más profundo. La nieve cubría cada colina, cada árbol, y el frío había calado hasta los huesos de quienes vivían en la frontera. El rancho, aislado y firme, parecía resistir por sí mismo, aunque cada tabla y cada cerco contaba historias de esfuerzo y vigilancia. Nayeli y Emilio habían aprendido a leer la tierra, a anticipar las tormentas, a cuidar a los animales y a protegerse mutuamente sin palabras innecesarias. El peligro era constante, pero también lo era la certeza silenciosa de que ya no estaban solos. Aquella mañana, el aire estaba pesado. Hombres desconocidos se acercaban al rancho, más organizados y decididos que antes. No buscaban comercio ni tregua, buscaban venganza y ganancias, y sabían que encontrarían resistencia. Emilio lo comprendió antes de que sus ojos se posaran en ellos, el momento de actuar había llegado. «Prepárate», dijo, con voz baja y firme. «No voy a quedarme atrás», respondió Nayeli, sin titubeos. La decisión de ella no era impulsiva. Había pasado meses aprendiendo a sobrevivir, a calcular riesgos, a sostenerse sin depender completamente de Emilio. Ahora, en la confrontación definitiva, su fuerza y decisión eran cruciales. No había romance ni dramatismo barato, había estrategia, coraje y coordinación. Cuando los hombres llegaron, Emilio tomó posición en la entrada principal, mientras Nayeli se movía por la parte trasera, asegurando posibles entradas y preparando rutas de escape si era necesario. Sus movimientos eran sincronizados, resultado de semanas de convivencia silenciosa, de respeto ganado con acción y paciencia. Cada paso, cada gesto, hablaba más que cualquier palabra, confianza, cuidado y determinación. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Los hombres no esperaban encontrar resistencia organizada, ni que una mujer sostuviera su propio peso en la defensa del rancho. Nayeli disparó con precisión, bloqueó y empujó a quienes intentaron forzar la entrada, mientras Emilio se movía como sombra firme, defendiendo cada centímetro de la tierra que era suya y que ahora compartía. Cuando los hombres finalmente se retiraron, malheridos y humillados,
el rancho quedó en silencio otra vez. La frontera no perdonaba, pero ellos habían sobrevivido. No hubo celebración, solo un reconocimiento tácito de que la vida continuaba y que cada día era un regalo ganado con esfuerzo y sangre. Nayeli se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Emilio apareció junto a ella, apenas rozándola con la mano para ajustar su abrigo. Fue un contacto mínimo, pero lleno de significado, presencia, protección y una silenciosa aceptación de que ya no podían separarse. No había palabras de amor, no hacían falta. El vínculo que habían construido era más fuerte que cualquier declaración, acción, cuidado y confianza sostenida. «Estamos bien», dijo él, finalmente, con un susurro que no necesitaba más explicación. «Sí», respondió ella, y por primera vez hubo un leve alivio en su voz. «Gracias». Los días siguientes se centraron en reparar los daños, reforzar el rancho y mantener la vigilancia. La amenaza de los hombres persistía, pero ambos habían comprendido que la fuerza de su unión y la preparación era suficiente para enfrentarlos. Nadie más llegaría a imponer su voluntad, la frontera era despiadada, pero ellos habían aprendido a usarla a su favor. Entre trabajo y vigilancia, algo más comenzó a asentarse. La intimidad que había surgido en la tormenta del pasado se volvió natural, contenida pero constante, gestos mínimos, miradas compartidas, la manera en que uno anticipaba al otro sin palabras. Nayeli ya no necesitaba preguntar si podía confiar, Emilio ya no necesitaba mostrar cuidado con exceso. Todo estaba presente en la rutina compartida, en la manera en que ambos sostenían su mundo. Una tarde, mientras arreglaban la cerca principal, Nayeli se detuvo y observó a Emilio. Sus manos estaban agrietadas, su rostro curtido por el viento y el sol, pero había algo en su postura que transmitía firmeza y calma. Sin pensarlo, se acercó y apoyó su mano sobre la suya mientras sujetaba un martillo. Él no retiró la mano. No necesitaban palabras. El gesto sellaba un entendimiento, compromiso silencioso, presencia mutua, fuerza compartida. La frontera seguía siendo cruel, pero dentro de aquel rancho había algo que ni la nieve, ni los hombres, ni la soledad podían arrebatar, un hogar construido con acción, respeto y elección. Emilio y Nayeli habían elegido permanecer juntos, no por amor instantáneo ni por romanticismo forzado, sino porque habían sobrevivido, aprendido, y comprendido que podían sostenerse mutuamente sin perder su fuerza individual. Con el tiempo, las amenazas externas se disiparon. Los hombres que antes los acosaban comprendieron que el rancho no era un objetivo fácil, y el silencio volvió a instalarse sobre la llanura. La frontera no había cambiado, seguía siendo despiadada y solitaria. Pero ellos habían encontrado algo que la hacía soportable, la certeza de que no estarían solos. Una noche, el viento había amainado y la nieve brillaba bajo la luz de la luna. Nayeli y Emilio se sentaron frente al fuego, compartiendo calor, sin necesidad de palabras. Sus manos se rozaron de manera natural mientras ajustaban mantas sobre sus hombros. La intimidad que había surgido de la necesidad se había convertido en presencia compartida, en cuidado continuo y silencioso. No había fantasías ni promesas vacías, solo la realidad de estar juntos en un mundo que exigía fuerza, paciencia y vigilancia constante. Nunca estarás sola, dijo Emilio, apenas audible, y no era un juramento romántico, sino la declaración de un hecho, protección, compañía, respeto. Y tú tampoco, respondió Nayeli, con firmeza, comprendiendo que la frontera los había moldeado de manera que no podían separarse sin perder parte de sí mismos. El amanecer trajo otra capa de nieve, otra jornada de trabajo y vigilancia, pero ya no había miedo. Había confianza y acción, y eso bastaba. Cada día era un acto de supervivencia compartida, cada gesto un recordatorio de que la elección de quedarse juntos había cambiado todo. La frontera seguía siendo dura, pero ya no era desolada. Al final, el rancho dejó de ser solo un refugio. Era un hogar donde dos sobrevivientes habían decidido permanecer juntos, no por conveniencia ni por pasión repentina, sino por elección consciente y mutua.
La violencia y la soledad no habían sido derrotadas, simplemente ya no los gobernaban. Mientras la nieve caía suavemente sobre los techos y los caballos relinchaban a lo lejos, Nayeli y Emilio se miraron. No había palabras de amor ni gestos grandilocuentes, solo un reconocimiento silencioso. Habían sobrevivido a la frontera, habían elegido confiar y permanecer juntos, y ya no había nadie solo. El fuego chispeó, la nieve siguió cayendo y la frontera continuó su curso implacable. Pero dentro de aquel rancho, en el silencio compartido y la presencia constante, había algo que duraría mientras ellos decidieran mantenerlo. La vida era dura, la soledad podía regresar en cualquier momento, pero aquel vínculo forjado en peligro, cuidado y dignidad era firme, real y resistente. Y en ese reconocimiento silencioso, ambos entendieron la verdad más importante: la frontera podía ser cruel, pero juntos, habían encontrado un lugar donde nadie estaría solo jamás.